Buenos días, Dios les bendiga grandemente. Hay una palabra que es necesaria que en estos últimos tiempos se especifique a través de todo lo que está aconteciendo, de que ya sí o sí es el último tiempo. Y Dios empieza a mostrar cuáles son sus propósitos con su pueblo más profundamente. Ya se acaba el tiempo y necesitamos ir avanzando cada vez más rápido delante de Dios. Vamos a leer una palabra que está en 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Aquí Dios muestra último tiempo, tiempo de transformación. Es el tiempo donde tenemos una historia. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tenemos que ser incorruptibles, y eso es a través de la maduración en el cuerpo de Dios. Dice, aquí os digo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a Apocalipsis, a la final trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, esto está en Apocalipsis 11:15, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Esta es la final trompeta. Se acerca el reinado de Jesucristo y nosotros de ser transformados. La iglesia se va. Antes de que llegue la bestia se va. La iglesia de Jesucristo. Se van los que estén maduros y prontos. Él levantará una iglesia pura, blanca, resplandeciente en este último tiempo. Y es necesario que el pueblo de Dios madure y cambie su postura delante de Dios. No
no teniendo sus necesidades como prioridad. Eso es inmadurez. La madurez es cuando nosotros alcanzamos el conocimiento de Jesucristo y empezamos a reflejar a Cristo en cada una de nuestras actitudes. Así como el gran rey se despojó a sí mismo y reflejó al Padre, no haciendo nada que no fuera la voluntad del Padre y no diciendo nada que no fuera lo que Dios decía. Así de la misma manera nosotros tenemos que madurar y crecer en Dios y dejar que Cristo sea todo en nosotros y no nosotros, nuestros anhelos y nuestros deseos sean lo que dominen sobre nosotros. Eso es inmadurez. Y Dios viene a levantar una iglesia madura, una iglesia resplandeciente, una iglesia que esté pronta, donde la prosperidad y los bienes materiales y los anhelos del corazón no son una parte, donde solamente Cristo es el Rey sobre nuestro corazón y nosotros lo dejamos gobernar dentro de nosotros. Eso es lo que Él quiere, para que esto corruptible, esto que se pudre, esto que se rompe, se vista de incorrupción. Para que se vista de incorrupción. Los hijos de Dios, los que realmente están creciendo en Dios, tienen la marca de Jesucristo en sus frentes. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, los que están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esos son los que tienen la marca de Jesucristo en su frente, los que Dios ha marcado, los que siempre estamos intentando crecer en Dios. La palabra de Dios dice, sean como niños. Y eso lo vemos, ¿no? Lo vemos en Mateo 18, dice, y dijo en el 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es cierto, es necesario. Pero Pablo lo explica mejor. Pablo explica en 1 Corintios 14, 20, dice, hermanos, no seáis niños en el mundo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. A ella nos lleva a la maduración, nos lleva a que seamos maduros, seamos como niños en la malicia, en las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, ser como niños, que ellos todo lo creen, que ellos lo ven, así como se lo presentamos los mayores, así de esa manera lo ven, y para ellos es muy bueno lo que le estamos diciendo y eso lo van a creer. De esa manera tenemos que ser nosotros cuando Jesucristo viene a nuestra vida. Él dice clarito que nosotros le creamos. Diga lo que esté diciendo, como he compartido en estos últimos tiempos, diga lo que esté diciendo. La cosa más compleja, como cuando le dijo a los discípulos, a todos los discípulos, el que no come de mi carne ni bebe de mi sangre, no es partícipe conmigo. Y los discípulos dijeron, eso es muy fuerte para nosotros, porque estaban pensando en las reglas y en los argumentos. Pero le preguntó, y se fueron los discípulos, y le preguntó a los 12, porque eran muchos los discípulos de Jesucristo,
Y le preguntó a los 12 y ellos le dijeron, no, Señor, ¿a quién iremos? Nosotros no nos vamos. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Es cierto que no comprendemos exactamente lo que nos estás diciendo, pero realmente solamente tú tienes palabra de vida. Y Jesucristo lo decía mismo. Decía, ustedes ahora no van a entender lo que yo digo, pero el Espíritu Santo, cuando venga sobre vosotros, Él les explicará todas las cosas. ¿Ah? Es necesario que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y seamos llenos, porque cuando seamos llenos, Él nos habla constantemente y Él nos explica todas las cosas y no son visibles para nuestra vida las cosas de Dios. He aquí yo os envío, dice en Mateo 10, yo os envío como ovejas en medio del lobo, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí está de nuevo lo que dice Pablo. ¿Ah? No sé. Sean como niños en la malicia, pero sean ¿tá? Astutos. Dice la palabra, sean prudentes, cuídense. ¿Ah? Dice la parábola ahí del mayordomo injusto. Dice la parábola, porque los hijos del mundo son más sagaces en los negocios que los hijos del reino. Sean prudentes, crezcan en Cristo, constantemente siendo firmes, que sean el vivo reflejo del Rey en todos sus actos, en todo lo que actúen, que la justicia sea por sobre todas las cosas, la forma de vivir de sus hijos. La justicia dice, mi Rey me perdonó, murió por mí, yo voy a hacer lo mismo por mis hermanos. Voy a perdonar a mis hermanos. Voy a sufrir por ellos. En Hebreos dice que Dios perfeccionó a Jesucristo a través del sufrimiento. Lo hizo posible a través de su sufrimiento. De la misma manera, nosotros tenemos que padecer por Cristo, dejando atrás los deseos de nuestro corazón y las cosas materiales, madurando en Cristo, sabiendo que lo que nos pase aquí, todo reside para la gloria de Dios, porque están viniendo tiempos difíciles, tiempos con inundaciones, tiempos que se están anunciando muchas cosas. Se espera el eclipse para el 8 de abril, ahora de este 2024, allí en Estados Unidos, sabiendo que es profético. ¿Ah? Muchas cosas se aproximan. Este 2024 es muy profético. Así que, hermanos, maduren, porque los que no estén maduros se quedan para la gran tribulación. Y hay promesa para los que se queden. La promesa es que tienen que dar su vida por Jesucristo, que es el mayor sacrificio que se puede hacer, dar la vida. Y así, de esa manera, Jesucristo va a extender su tabernáculo sobre los que se queden en la gran tribulación, pero solamente con el padecimiento más grande, que es sacrificio más grande que se puede hacer por Jesucristo, porque no va a haber Espíritu Santo y no va a haber otra forma. Los que se quedan porque no alcanzaron la madurez, porque anduvieron en los deseos de su carne, en los anhelos de su corazón. Y nuestro anhelo es que todos se vayan, que todos tengan sus vestiduras blancas y resplandecientes para presentarse a las bodas del Cordero, del gran Rey. Preparados estén todos vosotros, porque el que
está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Es el que será transformado, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Él ha vencido y seguirá venciendo. Solo se tienen que marcar los tiempos. El Rey ya viene y es necesario que nosotros estemos listos, dejando atrás las necesidades y volviéndonos a Jesucristo, haciendo justicia, paz con los hermanos, todo lo bueno, como dice la palabra de Dios, todo lo que es puro, todo lo que es santo, en eso pensad y en eso actuad. De la misma manera que Él nos amó, nosotros amamos, y esa justicia es necesaria para con todos. Se vienen tiempos de persecución para la iglesia, entonces todos tienen que estar preparados, sabiendo que el que quiera cuidar su vida y sostener su vida no es digno de Él. Entonces, dar su vida por Jesucristo. En cada momento, los tiempos corren, estamos todos muy acelerados y es necesario que maduremos en Él. Maduremos. Seamos maduros en la forma de pensar, en la forma de conocer los misterios de Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la palabra de Dios? Y es imposible sin meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Porque la palabra revela a Cristo. La palabra es la que lo revela a Él. El Espíritu Santo nos revela a Cristo por medio de la palabra. La revelación viene por medio de la palabra, de lo que está escrito y de lo que está escrito en secreto, lo que está bajo los sellos de la palabra de Dios, lo que no es literal, sino lo que es revelado por el Espíritu Santo, porque la acción misma dice en 1 de Juan, os enseñará todas las cosas. Amados, yo deseo que sean prosperados, así como prospera su alma, en todas las cosas, en el conocimiento de la verdad, en el resplandor de su gloria, en vestiduras blancas, comprando oro, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, compren oro refinado, vestiduras blancas y colirio para sus ojos, para ver la parte espiritual de lo que Dios tiene que mostrar. Porque si son marcados, tienen que ver lo espiritual. Y compren oro para tener coronas sobre sus cabezas que reflejen la gloria de Dios y muestren a Cristo. Amén. Deseo que maduren y entiendan esto, que es Él en nosotros. El reflejo de Él en nosotros es nuestra maduración. Si lo dejamos que se vea a Él y no nosotros, entonces de esa manera habremos crecido en Él. Amén. Bueno, Dios los bendiga grandemente y nos vemos en la próxima.